Hola, somos el grupo 9 de Teoría 1. Presentamos el laboratorio 2 del curso Fundamentos de Electricidad y Magnetismo. Empezamos con los objetivos del experimento 1, fuerza magnética de un conductor con corriente. Determinamos la relación entre la fuerza magnética, la corriente y la longitud del campo. En el experimento 2, inducción electromagnética en una bobina, aquí aplicamos la ley de Faraday para estimar la corriente inducida y compararla con la medida. En el experimento 3, lanzador de anillos, analizamos el efecto de un núcleo de hierro en el comportamiento, utilizamos la ley de Lenz y la ley de Faraday. En mediciones tenemos dos partes, la parte 1 tenemos corriente, masa en gramos y la fuerza en newton, la parte 2 tenemos longitud, masa en gramos y también asimismo la fuerza en newton. También mediciones con el programa Lawyer Pro, tenemos lo que es las gráficas obtenidas tanto de campo magnético versus tiempo y corriente versus tiempo. Y por último tenemos los resultados experimentales del lanzador de anillos. Los anillos en el aluminio con barra de hierro tenemos que se desplazó más lejos. Anillo con cobre en barra de hierro tuvo desplazamiento más corto que el anillo de aluminio. Y aluminio partido no experimentamos, en barra de hierro no experimentamos desplazamiento. El anillo de aluminio sin barra de hierro recorre una distancia más corta que el al cobre cuando se emplea la barra de hierro. A presentar el experimento número uno. La primera pregunta dice, ¿es lineal la relación entre la corriente y la fuerza magnética del conductor? Sí. ¿Por qué? Porque la fuerza es el producto de la corriente y del campo magnético. Entonces, si es que la corriente aumenta, linealmente la fuerza también va a aumentar. Asimismo con el campo magnético. Eso lo podemos saber por la ley de Lorentz. Ahora nos piden graficar la fuerza versus la corriente con una longitud constante del conductor. Para la corriente y la fuerza tomamos los valores que pudimos anotar en el laboratorio, asimismo vemos que la relación es lineal, nuevamente respaldando la ley de Lorentz. Sin embargo, hay ciertas fluctuaciones, entonces realizamos una especie de ajuste con Python para que sea netamente lineal y poder tomar mejor los datos. Aquí está el ajuste lineal. Ahora nos pueden calcular la fuerza versus la longitud, ahora con una corriente constante. Utilizamos de verdad el mismo script, por eso es que Matplotlib y NumPy ya están instanciados en un inicio del código. Aquí empleamos arrays para poder colocar los datos que censamos en el laboratorio, bueno, que medimos en el laboratorio. La relación en general es lineal, sin embargo, hay ciertas fluctuaciones. Claro, porque es un tema experimental y en la práctica las cosas no son óptimas, no son exactas, hay cables, hay cosas externas que generan resistencia. Por ello es que también ajustamos la gráfica, todavía tomando en cuenta los puntos que pudimos censar, o sea, los originales, pero realizamos un ajuste en Python para poder interpretar de una mejor manera los datos. Última pregunta. La intensidad del campo en ambos casos, tanto con una corriente constante como con una longitud constante, ¿debería ser idéntica? La respuesta es que sí. Y eso es gracias a esta identidad aquí. Cuando reemplazamos para poder obtener el campo, vamos a reemplazar en la primera instancia cuando tenemos la longitud constante con la pendiente de la gráfica de la corriente versus la fuerza. Reemplazando nos sale este valor en teslas. Asimismo, realizamos el mismo procedimiento, solamente que invirtiendo los lugares de la corriente con el de la pendiente de la gráfica de la longitud versus la fuerza y obtenemos esta cantidad de campo magnético en teslas. Es sinceramente muy similar, muy similar. Podríamos aproximarlo a que es idéntico. Conclusiones. Ese experimento nos puede demostrar ya más vivencialmente que efectivamente, según la ley de Lorentz, es lineal. La relación de la fuerza con la corriente y la relación de la fuerza con el campo magnético. Experimento 2. Primera pregunta nos dice, ¿por qué al hacer girar al imán se produce corriente? Explica en base a teoría. Cuando un imán gira cerca de una bobina se genera una corriente eléctrica debido a la ley de inducción de Faraday. Esta ley establece que cualquier cambio en el flujo magnético que atraviesa un circuito induce una corriente eléctrica en él. Pregunta 2. Determinar la velocidad de radianes con que gira el imán alrededor de su eje de rotación. Antes de poder determinar la velocidad, calculamos lo que es el periodo en segundos. Para esto utilizamos la gráfica de campo magnético. Utilizando lo que es la forma del periodo 2pi sobre velocidad radianes, obtenemos lo que es despejando, obtenemos lo que es la velocidad en radianes. Y también la pregunta 3, que nos dice utilizar la ley de Faraday para aproximar el valor de la corriente inducida pico. De las gráficas ya obtenidas anteriormente en el programa, obtenemos el valor de corriente pico. Asimismo, también de la gráfica de campo magnético tenemos el valor de campo pico. Y una vez obtenidos estos datos, hallamos lo que es el flujo magnético. También utilizamos lo que es la fe inducida y podemos obtener llamado corriente inducida para obtener el valor teórico. Y junto al valor experimental calculamos el error obtenido que es 16,91. Opción número 4, extrajimos los datos que censamos en el laboratorio y los tratamos con Matplotlib y Pandas para poder graficar la siguiente relación. Corresponde a la relación entre el campo en militeslas y en segundos al tiempo transcurrido.
También nos piden realizar el siguiente ajuste. Este de aquí es una regresión no lineal por mínimos cuadrados a la forma. Esta forma de aquí. Realizamos la obtención de bounds. Esto fue para poder estructurar mejor las gráficas. Por aquí podemos verlas. Aquí tenemos la gráfica ya estructurada, suavizada, ajustada, como hemos definido, y la experimental que fue solamente y netamente los datos que obtuvimos en el laboratorio. Ahora hemos tomado un segmento de 1 a 2 segundos nada más para poder, para tener una mejor visualización de la gráfica. También nos piden calcular la corriente. Esta corriente aquí, la inducida, la calculamos respecto a esta fórmula. Reescribimos y reemplazamos el campo, o sea, la ecuación del flujo, y nos basamos en esto para realizar una nueva curva. Esta curva de aquí la contrastamos con la curva ya obtenida en los resultados iniciales. Estamos en el laboratorio, aquí podemos verlo. Estamos extrayendo los datos de la corriente. Esta de aquí es el nuevo cálculo de la corriente ya digitalizado en Python. También estamos obteniendo datos que pudimos medir en el laboratorio. Esta de aquí es la relación. Podemos ver que la gráfica, al igual que la anterior del campo, no son simétricas. ¿Por qué? Porque como vemos en la definición, va a ser negativa. Conclusiones del experimento. Ese experimento se dio porque rotamos un imán dentro de un sensor de campo y pudimos ver que se genera un flujo. Ese flujo de aquí va muy relacionado, es claro, es un flujo que obtuvimos experimentalmente, pero los datos son muy similares a los que pudimos obtener de manera práctica. Ahora con el experimento 3 tenemos el lanzador de anillos. 1. Explica el principio del funcionamiento del lanzador y la función de la barra de hierro. El lanzador funciona siguiendo el principio de la inducción electromagnética descrito por la ley de Faraday, mientras que el anillo genera una corriente inducida que produce un campo magnético propio, conforme a la ley de Lenz. Por otro lado, la barra de hierro cumple el papel de núcleo ferromagnético. Al accionar el interruptor, la corriente que atraviesa la bobina genera un campo magnético a su alrededor, lo que produce un flujo magnético creciente. Como consecuencia, se induce un campo magnético y una corriente en sentido opuesto al campo externo, de acuerdo con la ley de Lenz. Al comportarse como un electroimán, el anillo desarrolla polos magnéticos. Esto provoca que su polo norte y el de la bobina se repelan, generando una fuerza de repulsión que impulsa el anillo hacia arriba. Por su parte, la barra de hierro, al ser un material ferromagnético, intensifica el fenómeno de inducción electromagnética, lo que incrementa la fuerza de repulsión y hace que el anillo se eleve con mayor fuerza en el lanzador. Pregunta número 2. Si fuese a cambiar el anillo de cobre por uno con el doble grosor, ¿cómo cambiaría el resultado experimental? Primero tendremos tres cosas. La primera es la disminución de la resistencia eléctrica del anillo. Al duplicar el grosor, el área aumenta, por lo tanto la resistencia disminuye. Esto significa que ante la misma fuerza electromotriz inducida, la corriente inducida aumenta. Lo segundo será el aumento del campo magnético propio del anillo. Mientras más corriente, eso significa más campo magnético más fuerte y significa mayor repulsión. Pero también hay un contra, que es el incremento de la masa del anillo. Al tener doble grosor, va a tener mayor masa y va a ser más difícil el levante. Como resultado del experimento neto, si la repulsión supera el peso, se elevará más, y si no lo supera, que es la mayoría de los casos, se elevará menos o no se elevará este. Pregunta número 3. ¿Cómo cambiarán los resultados con una con un mayor número de vueltas? Al incrementar la cantidad de vueltas de una bobina, se genera un campo magnético más fuerte. Esto ocurre porque al aumentar las vueltas también se incrementa el flujo de la corriente que atraviesa la bobina, lo cual intensifica el campo magnético. Este campo magnético reforzado ejerce una mayor fuerza de repulsión sobre los anillos metálicos, impulsándolos a salir con más fuerza y velocidad. La última pregunta sería, ¿qué ocurre al colocar el anillo hueco? ¿Por qué ocurre esto? Según la ley de Faraday, la fuerza electromotriz inducida en un circuito cerrado depende de la rapidez con la que varía el flujo magnético que lo atraviesa. En el caso de un anillo que tiene una abertura, al no formar un lazo cerrado, la corriente inducida no puede circular de manera continua, lo que interrumpe el fenómeno de inducción y evita que el anillo sea impulsado hacia arriba. Como conclusiones tenemos, en este experimento vimos que el lanzador de anillo funciona por inducción electromagnética. Un campo magnético variable genera una corriente inducida en el anillo, provocando una repulsión que lo lanza hacia arriba. La barra de hierro intensifica este efecto al usar un anillo más grueso, aumenta la corriente, pero también el peso, lo que puede reducir la distancia alcanzada. Una bobina con más vueltas mejora el lanzamiento al generar un campo más fuerte. En cambio, con un anillo hueco no hay salto ya que la corriente no puede circular. Gracias.